Entonces, no sé si alguna vez ya has ido a un estadio y si has escuchado esta canción. ¡Gol! No, bro, no. De nuevo. Ya, la canción es Dale alegría, alegría a mi corazón. ¿Sí la conocen? Nada. ¿Nadie ha escuchado Fito Páez? Dios mío. Entonces, los futboleros saben, dale alegría, alegría a mi corazón. La Copa Libertadores es mi obsesión, amén. Pero nadie tiene Libertadores, entonces. Los americanos, Y vamos a ver cuál debe ser la obsesión de un discípulo. ¿Cuál es la copa obsesión de un discípulo? No es la copa de las Olimpiadas. No es la copa de, no sé, cualquier copa que quiera. La Copa América. Entonces, yo sé que tal vez tu equipo no ha ganado un título internacional y por eso no sabes la canción. La Copa de Nehemías, bro. Ten fe. Algún día tu equipo tal vez gane algo. Pero quien es hincha del Cienciano sí sabe de un título internacional. Amén. Tengo que ganarle incluso a los campeones de Libertadores. Sí. Solo para el Cienciano, ¿no? Imagínense, en el mundo el fútbol mueve pasiones. Para las personas, los hinchas cantan de verdad del fondo del corazón que la Copa Libertadores es su obsesión. Incluso personas por fútbol son capaces de viajar 2 horas para ir a hacer una pichanga. ¿No es verdad? Incluso dejan de comer para jugar fútbol. Cuando era chibolito, bro, pero ya no sé todavía. Y eso es loco. Entonces yo estaba hablando ayer con un chico y le decía, ¿dónde vives? Yo vivo por San Juan, de Lurigancho. Y jugamos, ¿ustedes juegan fútbol? Sí, claro. Jugamos más por Pueblo Libre, no, yo llego a cualquier lugar. Dime dónde es y yo llego. Vamos, llega en Ticla, todavía en Ticla. Y no solo llegan para jugar fútbol, dan la vida jugando fútbol. Dejan sus rodillas. O infelizmente lo que pasó conmigo también hace 3 años, que yo estaba en Brasil en esa época y era un feriado, fui a jugar fútbol y me rompieron la nariz de un codazo. Yo creo que es porque estaba con la camiseta del Boca. Y me rompió, imagínate, se rompió la nariz. Y ahí recuerdo un hermano que me quería animar, mi querido hermano Lucas Tría, que ahora es líder de la iglesia en Lisboa, Portugal. Y él me mandó un mensaje y me dijo, wow, lo siento mucho, pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Y yo, ¿cuál? ¿Cuál es la buena noticia? Que la próxima vez que te rompas la nariz ya no te va a doler tanto. Yo, wow, qué increíble. Yo dije, wow, gracias, bro. Ahora estoy animado para romperme la nariz de nuevo. Pero por el fútbol las personas son capaces de arriesgar su vida, arriesgar salud, irse de un lugar a otro, salir, llegar temprano. Pero muchas veces con Dios no tenemos ese corazón. Es cierto, bro. Pero ¿cuál debe ser la copa obsesión de un discípulo? ¿Cuál? Fíjense conmigo en Mateo 26, 39. Vamos a ver 3 evangelios. Mateo 26, 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Ahí en tu Biblia quizás hay una letrita, la C, y en la C dice, que pase de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Lo mismo dice en Marcos 14. Vamos a Marcos 14, versículo 36. Eso. Marcos 14, 36 decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. La otra traducción: quita de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y lo mismo en Lucas 22, versículo 42. Vamos. Lucas 22, 42. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo. Otra traducción. ¿Cuál es la letra? No, si quieres no me hagas beber este trago amargo. Quita de mí esta copa. Sí. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Vamos. Jesús en su momento de mayor debilidad no quería beber de esa copa. Sí. No quería pasar por ese trago amargo que era la cruz. La cruz que era un símbolo de vergüenza. La cruz que era símbolo de sufrimiento, símbolo de deshonra. Jesús en su momento de debilidad no quería beber esa copa. Pero Él oró y oró y oró hasta que se levantó y dijo: vámonos. Allá viene el que me traiciona. Y Jesús estuvo dispuesto a beber esa copa. Sí. La copa de la cruz. Y esa debe ser la obsesión de un discípulo. La copa de la cruz. Ese es el título de nuestra clase. La copa de la cruz es nuestra obsesión. Amén. Eso. Y esa es la obsesión que vamos a ver reflejada en la vida de Pablo. Entonces vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. Y en Hechos 21 vamos a ver a un Pablo decidido a hacer algo radical. Como siempre. Decidido a hacer algo que todo el mundo le decía que no haga. Toda la vida fuera. Vamos, Raúl. Ir a Jerusalén. Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén. Cueste lo que cueste. Wow. ¿Pero por qué? Porque él estaba imitando ¿a quién? A Jesús. Fíjense cuál es el corazón de Jesús en Lucas 9. Lucas 9, versículo 51, perdón. Vamos contigo. Lucas 9, 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Ya se estaba acercando el momento en que Jesús habría de inmolarse por nosotros. Se acercaba el momento en que Jesús padecería, sería crucificado, muerto y sepultado. ¿Y cómo fue Jesús a ese sacrificio? ¿Cómo fue Jesús en dirección a Jerusalén? Dice, Él fue con el firme propósito. No dice que Jesús fue con miedo. No dice que Jesús fue dubitativo. No dice que Jesús iba a pedir consejo para ir a Jerusalén. Vamos. Jesús simplemente fue y en otras versiones dice, fijó su rostro en Jerusalén y se dirigió hacia allá. Sí. Jesús miró, este es Jerusalén, yo voy a Jerusalén. Nada de izquierda, nada de derecha, nada de atrás. Estaba con el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para una fiesta? ¿Para un cumpleaños? ¿Para jugar fútbol? Para sufrir por cada uno de nosotros. Y ese fue también el corazón de Pablo. Ahora sí vamos a Hechos 21, versículo 1. Entonces en Hechos 20 nosotros vimos la despedida de Pablo. ¿Recuerdas? Pablo se despidió de los discípulos en Éfeso. Sí. Quizás como Vanessiña se despidió de los discípulos en Brasil. Entonces, ¿recuerdas? Incluso estaban llorando. Wow, Pablo, no te vayas. Entonces, pero amén, Vane tiene otra familia aquí. A ver. Y mientras él se despedía, ¿recuerdas esa prédica de casi 12 horas que hizo Pablo? Sí. Ahí se durmió. ¿Quién se durmió? Dylan no, se durmió Éutico, amén. ¿Pero por qué?
porque tal vez no le interesaba la palabra de Dios. Pero a nosotros sí nos interesa la palabra de Dios, amén. Y Pablo estuvo dispuesto a hacer todo lo que tenía que hacer, aunque con lágrimas, ¿recuerdas? Sí. Pablo, aunque hubo cualquier ataque, cualquier oposición, Pablo estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Y eso es lo que vamos a ver consumado ahora en Hechos 21. Vamos conmigo a Hechos 21, versículo 1. Hechos 21, 1. ¿Están conmigo, iglesia? Somos una familia, amén. Y como familia nos sentamos juntos. Entonces ahí veo varios asientos vacíos. Entonces por favor, hermanas, pueden entrar más para adentro. Los que están al fondo, por favor, pueden venir más adelante. Como familia. Amén. Vamos, sí. Ustedes me dicen cuándo comienza la clase. ¿Ya? Mientras no se mueva nadie, yo... Cuanto más ustedes quieran quedarse aquí, ahí depende de ustedes. Amén. ¿Vieron que podemos estar más adelante? Amén. Amén, chicos, amén, amén. Increíble, vamos a Hechos 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje de barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Entonces, imagínate eso. Pablo estaba cosechando el fruto de su evangelismo. Entonces, a las ciudades que iba, ¿qué encontraba Pablo? Discípulos. Entonces, imagínate comenzar un viaje dentro del Perú y a cada ciudad que vas hay discípulos. Entonces ya tienes alojamiento. Vas a Ica y hay un discípulo llamado Felipe y te va a alojar ahí, Felipe. Te va a dar comida de Ica. No sé cuál es la comida de Ica. Ceviche, hay ceviche. En todo lugar hay ceviche. Ahí dices, no, yo debo ir más al sur. Entonces ahora me toca Arequipa. Espero que hayas estudiado el mapa. ¿Recuerdas el mapa? Ahí vas a Arequipa y hay discípulos en Arequipa. Y te puedes hospedar un día. Entonces no pagas hotel, no pagas nada, y tienes comida, conversaciones profundas. Vas a Arequipa y después, no, yo tengo que ir más al sur. ¿Qué queda al sur? Moquegua. Calma, no estudiaron el mapa. Amén. Amén. Entonces Moquegua, vas a Moquegua y en Hilo hay discípulos. Ay, no, pero no, este todavía no es mi paradero final. Ahí vas a Tacna, amén. Ahí recién llegas a Tacna. Y en Tacna también hay discípulos. Vas a Puno, hay discípulos. Vas a Cusco, vas a ciudades chiquititas y hay discípulos. Pero eso fue la consecuencia de trabajo duro. ¿Recuerdas cómo comenzó el viaje misionero de Pablo? ¿Dónde se hospedaba? ¿Quién lo hospedó? ¿Quién le daba comida? Nadie. Pero ahora, después de años predicando la palabra de Dios, había discípulos por doquier.
Había discípulos en diferentes ciudades. E imagínate eso en Perú un día. Cuando haya discípulos en diferentes ciudades y vas a poder ir en tus vacaciones y visitar a varios discípulos. Pero Pablo no estaba de vacaciones. Pablo estaba yendo ¿a dónde? A Jerusalén. Y algo que me intriga es en el versículo 4, que dice que los discípulos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Los propios discípulos se estaban oponiendo a que Pablo vaya a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué vamos a entender? El primer punto, que la oposición prepara tu corazón. Primer punto, la oposición prepara tu corazón. Le dijeron eso, no vayas Pablo a Jerusalén. Y Pablo dijo, sí voy a Jerusalén. Y continuó. Y fíjense lo que sucede ahora en el versículo 10. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Vamos, Ágabo. Vamos, Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán a los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero fíjate la convicción de Pablo, versículo 13. ¿Por qué lloran? Me parten el alma. Respondió Pablo, por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Primer punto, la oposición prepara tu corazón. Muy bueno, bro. Muy bueno. Es importante ver que aquí, ¿quién se estaba oponiendo a Pablo? Los propios discípulos. Dice que lo exhortaban por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Incluso apareció un profeta llamado Ágabo. Casi digo Ágabo. Y este profeta seguía un poco más una ilustración a la antigua. Era un profeta al estilo del Antiguo Testamento. Porque recuerdas, los profetas en el Antiguo Testamento, ellos hacían su profecía de forma gráfica. Entonces, por ejemplo, un profeta hacía un ayuno diciendo, Israel va a pasar hambre. No solo decía, va a pasar hambre. No, él hacía un ayuno y estaba muriendo casi de hambre. Pues ustedes van a también pasar por ello. Un profeta se casó con una prostituta, solo para denotar que el pueblo de Dios se estaba prostituyendo. Los profetas a la antigua eran más radicales. Algunos dicen que la educación a la antigua era un poquito más dura, ¿no? Entraba con... Ahora es por WhatsApp, le digo. Con sticker, dice. Una carita triste y ya, ay no. Entonces Ágabo agarró el cinturón de Pablo, se amarró con el cinturón y dijo, ¿quién es dueño de este cinturón? Eso le va a pasar si va a Jerusalén. Imagínate el miedo que le estaban metiendo a Pablo. Sí. Pablo estaba decidido, pero todo el mundo le decía, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué es importante que distingamos? Es importante distinguir entre la profecía genuina del peligro y la aplicación humana que le añadimos a esa profecía. ¿A qué me refiero? Espera, yo sé que hay caras confusas. Calmen. Piensen. Vane sí lo entendió. Necesitas un doctorado. Ellos estaban hablando por medio del Espíritu Santo y estaban hablando algo verdadero. La verdad es que Pablo iba a sufrir, pero no era la voluntad de Dios que Pablo no vaya. Ellos decían una profecía que era verdadera, pero la aplicación que ellos le daban no era la voluntad de Dios.
¿Se entiende? Entonces es real lo que iba a pasar. Pablo iba a sufrir en Jerusalén. No iba a haber una fiesta de bienvenida. No iba a haber vamos a celebrar. ¿Cuántos cumpleaños no estabas aquí? Vamos a hacer todos una fiesta. No. Iba a sufrir. Wow. Pero la aplicación humana de ellos fue: no vayas. Wow. En cambio, Pablo les dijo: no estoy dispuesto solamente a ser amarrado. No estoy dispuesto solamente a ir a la prisión. Yo estoy dispuesto a morir. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces, por miedo, o por amor, o por ocultarlo en sabiduría, comenzamos a decir: no, pero es mucho lo que estás haciendo. Wow. Quizás debes hacer un poquito menos. Wow. Y esa es la interpretación humana. Porque no entendemos una cosa: la voluntad de Dios trae como consecuencia, ¿qué cosa? Persecución. Sufrimiento. Sí. Hacer la voluntad de Dios, ¿qué causa? Sufrimiento. Ahora, dime una mamá que quiere que su hijo sufra. Las mamás a veces ni quieren que su hijo salga de la casa sin tomar desayuno. Sí. Y eso, pero imagínate si una mamá protege tanto: no, pero es que si vas temprano no vas a tomar desayuno, y no, mejor llega tarde al servicio, llega tarde a la charla, pero toma desayuno. Confirmo. Es verdad que va a tener hambre, es verdad que no va a ser muy confortable estar con hambre en la reunión, pero no es la voluntad de Dios llegar tarde para tomar mi desayuno. Wow, sí. No es la voluntad de Dios no sufrir. Sí. Porque quien huye de la voluntad de Dios huye del sufrimiento. Wow. Y lo contrario es verdad: quien huye del sufrimiento huye de la voluntad de Dios. Muy bueno. ¿Qué debes entender? Que la oposición es algo que va a suceder sí o sí. Si tú estás decidido a hacer algo por Dios, va a haber oposición. Sí. Va a haber personas que se van a oponer a lo que tú estés decidiendo. Y muchas veces es más fácil ver esa oposición fuera de la iglesia. Sí. Cuando alguien dice: wow, pero no, creo que estás dando mucho para la iglesia, necesitas cuidar más a tu familia. No, pero ¿por qué te vas a bautizar? Ya te bautizaste cuando eras niño, ni siquiera sabías por qué te bautizaste. Pero esa oposición es un poquito más fácil de reconocer. Porque hay oposición, quieras o no va a haber oposición, pero la oposición no debe frenarte. La oposición debe preparar tu corazón para que yo estoy decidido a hacer la voluntad de Dios. Si tú estás decidido a ser un discípulo de Jesús, va a haber oposición. ¿Por qué? Porque si tú estás decidido, las personas te van a decir: ah, no, pero prioriza tus estudios. Prioriza la familia. Wow, mira, te estás yendo ahora con ellos y no amas a la familia, no amas a tu mamá, no amas a tu papá. Cuando es mentira. Es verdad que estás priorizando, pero es mentira que no amas a tu papá y amas a tu mamá. Y es clara esa oposición. La oposición: no, pero tú eres muy joven, tú puedes disfrutar un poco más la vida, puedes disfrutar un poco más, pero cuando ya termines tu carrera, cuando tengas más tiempo, ahí piensas en Dios. ¿No sucede eso? ¿Y qué es eso? Eso es oposición. Eso es no hacer la voluntad de Dios. Vamos. Dilo. Pero hay una oposición más sutil que podemos no darnos cuenta muchas veces. No es una oposición externa, es una oposición interna, dentro de la propia iglesia. Y esa oposición, porque viene de la iglesia, muchas veces parece que no es oposición, pero sí lo es. Dilo. Y eso pasa en nuestra vida. Cuando alguien, por buenas intenciones, te dice: hermano, hermana, creo que estás dando mucho tu corazón. Yo creo que deberías bajarle un poquito. Pero estás llegando muy temprano. Mira, el servicio es 10 de la mañana. Tú vienes a las 8 de la mañana y no tomas desayuno. Creo que deberías venir 10 de la mañana. Estás llegando 10 de la mañana en punto, pero no has tomado desayuno. Y no va a pasar nada si llegas 10 y 15 y tomas tu desayuno. Nadie va a decir nada. Dilo, Wendy.
Porque después no es 10 y 15, después es 10 y media, después es 11 de la mañana y no pasa nada porque el servicio va hasta las 12. Wow. ¿Y qué significa eso? Nada más que oposición. Eso es oposición dentro de la iglesia. Cuando alguien está dando su corazón, pero alguien dice, no, pero es mucho lo que estás haciendo, es muy arriesgado. Imagínate un día que tu discipulador te diga, estás dando mucho tu corazón. Justin, ya creo que ya es demasiado, bro. Mucho evangelismo ya. No, bro. Ese día tienes que pensar solo una cosa. Tu discipulador está mal. Y puede ser, de nuevo, por una buena intención. Puede ser que con esa decisión que el discípulo o la discípula está tomando va a sufrir. Pero es exactamente esa la voluntad de Dios. Y a veces queremos privarnos de eso. Pero, no, es que tú vas a sufrir mucho si haces eso. No, mejor no lo hagas así. Hazlo un poquito menos. Hazlo un poquito así, hazlo un poquito así. Y te comienzan a quitar la fe en la decisión que tomaste. Decidiste evangelizar con 100, pero alguien te dice, no, pero vas a descuidar esto, vas a descuidar el otro. ¿Qué tal si evangelizas solo 50? Increíble. Muy bueno. Wow. Y esa falsa sabiduría se oculta ¿en qué? En oposición. Wow. Es una sutil oposición que parece que viene con una buena intención, parece que te están cuidando, pero la verdad te están restando fe. O incluso puede venir de un corazón amargado. No de una buena intención de protegerte, de cuidarte, sino de un corazón amargado. ¿Qué tal si alguien ya tiene tiempo en la fe y no enamora? Ya tiene años en la fe y hay un discípulo nuevo, una discípula nueva, le dice, pero wow, yo me siento atraído, me llamó esta persona en cita, ¿qué piensas? Y, no vayas con ella, no vayas. Wow. Vas a sufrir si vas. Es conocida como la Jerusalén. No. O una hermana llega y te dice, pero este hermano me llamó en cita y quizás ese hermano tú también tenías una atracción. Le dices, no vayas con ese hermano. Wow, no, él es el Jerusalén. No da cartas, no hace eso, no hace lo otro. Y comienza a haber oposición dentro de la iglesia. O cuando un líder de charla trae una nueva idea. ¿Cuál es tu corazón? Hay veces la oposición ni siquiera es hablada. La oposición es simplemente en tus actos. La oposición se nota en lo que haces y en lo que no haces. El líder de charla dice, vamos a hacer esto de forma radical. Pero tú nunca apareces. Eso es oposición. Y muchos líderes, y ese es el punto. ¿De quién es el problema? De los dos. Es el problema de los dos si el que propuso eso se desanima. Si el que propuso eso dijo, wow, pero mi charla no me apoya, estoy solo y hoy día teníamos que hacer esto, pero no, creo que no lo hago y me regreso a mi casa. Pero cuando tú estás decidido, así como Pablo, a ir a Jerusalén, y sabes que ir a Jerusalén implica en sufrimiento, por más que nadie esté contigo, tú vas a ir. Vamos. Porque ¿quién se opuso a Pablo? Se opusieron todos. Le rogaron a Pablo, no vayas a Jerusalén. Incluso el propio evangelista Lucas. Lucas, que estaba con ellos, por eso decía, nosotros y todos le rogamos a Pablo, no vayas a Jerusalén. El propio Lucas se le opuso a Pablo. Y si tú eres un líder y ves que tu grupo se está oponiendo y por eso desistes del plan que decidiste inicialmente, es porque no estabas totalmente decidido. Es porque no fue tu firme decisión. Y si tú eres alguien que nunca tomas decisiones, y cuando alguien toma una decisión, cuando alguien da un desafío y decides no apoyar,
Recuerda eso. Simplemente te estás oponiendo, pero no por sabiduría. No te estás oponiendo porque no hay un peligro. Te estás oponiendo tal vez por un corazón amargado con Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos preguntarnos. ¿Qué somos? ¿Somos opositores o somos colaboradores? Somos personas que animan al otro, que dan fe, que le dicen, wow, qué increíble, me da miedo lo que vas a hacer, pero bro, yo estoy contigo. No vayas solo a Jerusalén, yo voy contigo. Imagínate si alguien le decía eso a Pablo. Pablo, todos te dicen que no vayas, yo voy contigo, Pablo. Pero nadie quiere sufrir. Todos huimos del sufrimiento. Y a mí sin duda, por ejemplo, a mí me inspira, yo recuerdo a mi hermano Benjamín. Que un día yo llegué a la charla en la universidad y él estaba solo evangelizando. Y él fue abierto y me dijo, bro, comencé el evangelismo solo y por un momento yo pensé, ¿y si no hacemos charla bíblica? Pero aún así él evangelizó. Después poco a poco llegaron más personas. Después hubo varios invitados y fue una increíble charla. ¿Pero por qué? Porque él decidió firmemente en su corazón. Y hubo oposición. Pero esa oposición él la entendió como eso está preparando mi corazón. No es una oposición para frenarme, es una oposición para hacer aún más para Dios. Vamos. Y por eso Benja ahora propuso, vamos a hacer un evangelismo en la Feria Internacional del Libro. Que todos los universitarios están en vacaciones, hay mucha gente que va, que quiere leer libros. Qué increíble, qué mejor que no leer la palabra de Dios. Y ahí se va a ver tu corazón. Ahí se va a ver tu corazón. Ah, no, es que yo ya voy al retiro, ya voy viernes, sábado, domingo, otro día más estar con los discípulos. Ah, no sé, bro, es que yo ya voy al retiro y no sé si mi papá me va a dejar. Pero para jugar fútbol sí te dejaría. Pero para irse a una fiesta, ahí sí habría tiempo. Para un cumpleaños, para algo, no, claro, sí tengo tiempo, no, me van a dar permiso. Ahí se va a ver cuál es el corazón. Si es un corazón de colaborar o de oponerse. Sin duda alguna, para mí un gran ejemplo de eso son nuestras queridas hermanas nuevas en la fe, Sheila y Daira. Amén. Entonces Sheila y Daira fueron bautizadas ayer, están animadas. Pero a mí me conmovió hablar con Daira. Que sus padres se opusieron hasta el último instante. Ellos se opusieron a que ella haga la voluntad de Dios. Y se opusieron incluso con amenazas, y eso pasa, ¿no? En nuestras vidas. Ya no te voy a apoyar económicamente. Ya no eres parte de esta familia. Imagínate que te digan eso. Eso duele. Eso es oposición. Pero cuando a pesar de la oposición tú decides hacer la voluntad de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a sufrir. Vas a sufrir, es innegable. Pero eso es un sufrimiento por Cristo, no por tu pecado. Porque si no haces la voluntad de Dios, también vas a sufrir. También vas a sufrir. Vas a seguir cargando las consecuencias de tu pecado. Vas a seguir cargando las consecuencias de una relación inmoral. Vas a seguir cargando las consecuencias de relaciones idólatras. De hacer lo que los papás dicen, cueste lo que cueste. Y sin importar lo que diga la palabra de Dios. Pero Daira es un vivo ejemplo de alguien que sufrió oposición, pero aún así estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es increíble? Su papá le dijo, ya veremos dónde vamos a comer. Entonces tal vez van a celebrar, amén. Entonces, a veces los papás son un poquito emocionales, ¿no? Los papás, ¿saben? Ese es el primer punto. La oposición prepara tu corazón. La oposición no debe frenarte. La oposición no debe hacerte pensar, ay, pero sí, pero no. La oposición debe darte aún más fe. Porque, wow, va a haber sufrimiento. Entonces debe ser la voluntad de Dios. Amén. Continuamos leyendo.
Versículo 17. Vamos. Y hablando, ¿no?, sobre el bautismo, porque el bautismo es la voluntad de Dios. ¡Eso! Si tú lees Lucas 7:30, dice que los religiosos rechazaron bautizarse porque ellos no querían vivir el propósito de Dios para sus vidas. Entonces, las personas ponen en vilo el bautismo. ¿Se necesita o no se necesita? Estudia la Biblia y vas a entender que el bautismo es la participación en la muerte, sepultamiento y resurrección de Cristo. Entonces, y por eso muchos no quieren bautizarse, porque no quieren morir, porque no quieren ser sepultados, no quieren matar todas esas cosas. Y con ello están rechazando el propósito de Dios para sus vidas. Pero como discípulos nosotros vivimos el propósito de Dios. Amén. Sigamos leyendo Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, entonces llegó a Jerusalén. Amén. Nadie lo detuvo. Contra todo, llegó a Jerusalén. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Entonces es increíble poder ir a otros lugares y que haya discípulos y te reciben calurosamente. Vamos, Dani. Entonces yo estaba hablando hoy día con un amigo y me dice: te veo viajando, por la gracia de Dios, no pude vivir en Brasil, pude conocer otros países. Y yo le digo: wow, pero eso es lo increíble. No lo hago por trabajo. Sí. Lo hago porque son familia. Wow. Mi familia espiritual. Y es increíble poder. Él piensa que yo viajo por trabajo. Yo, ¿de qué trabajo? Claro, y a mí y ni me gusta viajar, la verdad. De verdad, me cuesta viajar. Entonces, si fuese por mí, yo me quedo en Lima por el resto de mi vida. Amén. Ya. Aunque algunos se opongan. Amén. Ahí Yair se está oponiendo. 18, versículo 18. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Entonces, ¿qué trajo Pablo? Buenas noticias. Eso es lo que hace alguien que está viviendo el Evangelio. Trae buenas noticias. Entonces es importante compartir las buenas noticias. Incluso Pablo aquí dice que les relató detalladamente. Imagínate que si predicó 12 horas para irse, ¿cuántas horas habrá dado sus buenas noticias Pablo? Amén. Entonces es importante animarnos con las buenas noticias. Versículo 20. Al oírlo, alabaron a Dios. ¿Eso no causa las buenas noticias? Sí. Ver el poder de Dios actuando. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos seguían aferrados a la ley. Entonces Pablo no solo convirtió gentiles, también convirtió judíos, personas que vivían aferradas a la ley. Y versículo 21. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no se circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró al templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, aquí Pablo se enfrenta con algo peculiar: la ley. La vieja ley, la antigua, la vieja conocida. Ya la entendieron, ¿no? Era su pasado. Era su pasado. Era lo que él vivía, era lo que él defendía, era lo que él fue capaz
de mandar a matar personas para que cumplan esa ley. Sí. Era capaz de matar al que se oponga ante esa ley. Más oposición. Ahora oposición del pasado. Y eso representaba también Ágabo. Ágabo, que era un profeta a la antigua. Imagínate eso. Cuando tomas la firme decisión y cosas del pasado vienen y te hacen dudar si debes o no dar ese salto de fe. Quizás traumas, quizás cosas en la vida, viejas costumbres. No, pero es que en mi familia lo hacemos así. No, pero es que yo ya pasé por esto. No sé si quiero soñar por esto en el reino de Dios. Es que ya me herí mucho, ya pasó esto. No, y comenzamos a recordar la vieja ley. Comenzamos a vivir más por el pasado que vivir el presente. Y Pablo corría el riesgo de pasar por ahí. Pablo corría el riesgo de volver a su pasado, de volver a practicar aquello que había dejado y dejar de sacrificarse en Jerusalén. Era una oportunidad más que el enemigo le estaba ofreciendo para no sufrir. Entonces vimos que hubo oposición externa, hubo oposición interna y quizás ahora puede haber una oposición personal. Los propios miedos, el pasado, los traumas. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo se purificó. Y después de purificarse, ¿qué pasó? Versículo 27. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, uno de los judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Entonces Pablo no huyó. Pablo fue a la boca del lobo. Literal. Pablo fue donde las papas queman, al templo. Pablo no huyó. ¿Por qué se purificó Pablo? No por obedecer la ley. Recuerda lo que dice la convicción de Pablo en 1 Corintios: hacerse de todo para todos para ganar a algunos. Pablo no estaba haciendo eso para simplemente una obediencia, simplemente un consejo. Pablo estaba haciendo eso para ganar más almas para Cristo. Porque ¿cuál era la convicción de Pablo? Segundo punto: que Dios sea conocida, que Dios sea conocido es nuestra obsesión. Vamos. Increíble. Que Dios sea conocido era la obsesión de Pablo. Y por eso Pablo estaba dispuesto a sufrir. Y Pablo fue a Jerusalén, se purificó. Y eso es lo que sucede. Pablo después, fíjense lo que pasa en el versículo 37. Pablo, lo encadenan a Pablo, ustedes pueden leer el arresto de Pablo. Lo encadenan, lo golpean. Y fíjate en el 37, cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, o sea, ahora lo iban a encarcelar. Pablo le preguntó al comandante: ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego? Replicó el comandante. Se sorprendió. ¡Wow! ¿Tú hablas griego? ¿Quién te enseñó inglés? Es como hablar inglés en esa época. Ese era el idioma de toda la sociedad. No era Duolingo. Hablaba bien. Amén. Vamos, Justin. 38. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? Entonces lo estaban tomando como un guerrillero, o no sé. Pero versículo 39. ¡No! Yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Entonces Pablo tenía el don. Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. A ver, ¿qué?
Y después Pablo continuó y él predicó el mensaje de la cruz, amén. Increíble. Entonces Pablo tenía tanta obsesión por llevar la palabra de Dios que él estaba dispuesto a predicar en el idioma que sea necesario en ese momento. Entonces, ¿usted qué idioma habla? Arameo. Ok, vamos a comenzar en arameo. Entonces, imagínate, llegas a un estudio bíblico y el estudio bíblico, yo no hablo español, solo hablo francés. Ok, ya, le damos el estudio. Y a mí, por ejemplo, me inspira el corazón de nuestros hermanos, de Wilder y de Gabriel, que está estudiando la Biblia, amén. Que ellos comenzaron a evangelizar la Universidad del Altiplano. Entonces está comenzando, amén, la evangelización del sur del Perú. Pero en Puno, ¿cuál es el otro idioma que se habla? El aymara. No, quechua unas partes, el aymara más que todo. Entonces, ¿quién va a ser el primero que va a predicar en aymara? Imagínate eso. Algunos dicen, ay, no, pero no, ese debe ser el corazón de alguien que está obsesionado con predicar la palabra de Dios. Y después ir, no sé, a Cusco, a Ayacucho, a Purímac. ¿Qué otros idiomas se habla ahí? El quechua. Entonces, ¿quién va a ser el primero que va a predicar en quechua? La primera prédica en quechua, imagínate eso. Entonces, yo creo, amén. Entonces, estoy teniendo unas ideas aquí. A veces pasa eso en mi mente. A veces pasa eso en mi mente. Y Pablo incluso habla con el comandante, ¿no? Le dice, ¿me permite hablar? Y claro, después le habló en griego, con el permiso del comandante, después él se dirige a la multitud. Entonces Pablo no solo hablaba diferentes idiomas, sino que Pablo era polite, era alguien gentil, era alguien que tenía tacto, sabía cómo hablar con cada uno, sabía cómo hablar con multitudes, sabía cómo hablar con comandantes. ¿Por qué? Porque su obsesión era predicar la palabra de Dios. Y llegó al punto, llegó su obsesión al punto de que él hizo un rito del cual él ni siquiera consideraba que hacía parte. Él hizo el rito de la purificación, ¿recuerdas? ¿Pero por qué hizo eso? Simplemente para predicar el mensaje de Dios. Y eso es lo que un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a hacer para predicar el mensaje de la cruz. Estar obsesionado y hacer de todo para llegar a todos, amén. Pero muchas veces nosotros podemos tener un corazón de no hacer de todo para todos. Y cuando alguien hace de todo para todos, nos ponemos, pero ¿por qué está haciendo eso? Por ejemplo, muchas veces pasa eso en Halloween. En Halloween hacemos una fiesta de disfraces. Y algunos se preguntan, no, pero ¿por qué? ¿Por qué en Halloween? ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no lo hacen después? Y no es que nosotros celebremos Halloween, no es que nosotros seamos parte de eso, es simplemente una forma de ganar más almas para Cristo. Porque ¿sabes qué pasó? El año pasado no hicimos fiesta de disfraces. ¿Por qué? No, pero ¿y si los discípulos? ¿Y si alguien se queja? ¿Y si alguien piensa algo? ¿Y sabes qué pasó en ese devocional que no hubo fiesta de disfraces? No hubo un invitado. No hubo un invitado, es en serio. Creo que fue el primer devocional que no vi un invitado. ¿Por qué? Porque las personas se van a la fiesta. Y a ver, es su pecado. Pero nosotros hay oportunidades que podemos aprovechar, pero nos atamos más a nuestras tradiciones, nos atamos más a nuestras costumbres, nos atamos más a, no, pero ¿qué dirán? Pero no, es que el Perú es así, es que el Perú es criollo, el Perú no sé qué, y por eso pierdes oportunidades de predicar el Evangelio de Dios. Y no te digo que no escuches música criolla, escucha, pero cuando estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando estás dispuesto a predicar la palabra de Dios a todos, para ganar a todos, estás dispuesto a tener el corazón de Jesús en Lucas 15. Fíjense conmigo en Lucas 15.
¿Quién no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? Muy bueno. Entonces la parábola del hijo pródigo relata la historia de un padre que le dio la herencia anticipada a 2 hijos y uno de ellos se fue y despilfarró todo. El otro se quedó trabajando con su papá, pero el menor, el que se había gastado todo, regresó a su casa arrepentido y le dijo a su papá: papá, yo estoy dispuesto aunque sea a ser un esclavo, pero recíbeme en tu casa. ¿Y cómo lo recibió el padre? Con amor. No lo juzgó, no le dijo: wow, pero que estás cochino. No, le dijo, porque recuerdes, incluso comía con los cerdos. El padre lo abrazó, lo besó e hizo una fiesta. ¿Y quién se quedó fuera de la fiesta? ¿Quién se quedó fuera de la fiesta de disfraces? El hermano mayor. O sea, ¿y cómo se quedó? ¿Feliz? ¿Cuidando la puerta? No se quedó cuidando la puerta. ¡Amargado! ¡Amargado! Pero a este lo reciben así. ¿Y a quién le estaba dirigiendo esa parábola Jesús? Tenemos que entender el contexto. Lucas 15, versículo 1. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús estaba hablando aquí con los religiosos. Dice que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Imagínate eso. No era en cualquier lugar, no, probablemente era en su casa, o él entraba en la casa de ellos. Entonces, vamos a comer, comía lo que ellos comían, porque Jesús no le interesaban las tradiciones. A Jesús no estaba importándose con qué dirán, cómo me enseñaron, qué es lo que los judíos hacen, no hacen. No, Jesús simplemente que quería salvar. Y por eso él comía y recibía a pecadores y cobradores de impuestos. ¿Y cómo se pusieron los religiosos? Felices, wow, salvación. Se pusieron críticos, se pusieron amargos y se quedaron afuera. No, yo no voy a entrar ahí, que Jesús entre. Y muchas veces ese es nuestro corazón cuando alguien está dispuesto a ganar más almas para Cristo. Nos ponemos críticos. Ah, no, pero ¿por qué lo está haciendo en Halloween? ¿Pero por qué lo está haciendo así? ¿Por qué lo está haciendo así? Porque estamos pensando más en nuestro pasado, en nuestra ley, en nuestra tradición, en lugar de hacer de todo para ganar a todos. Cuando tu obsesión no es predicar la palabra de Dios, tú te vas a oponer con los que lo hagan. Muy bueno, bro. Muy bueno. Te vas a oponer con quien dé un desafío de evangelismo. Te vas a oponer con quien dé una meta de bautismos. Te vas a oponer porque, wow, no, pero yo no vivo por números, yo no vivo por eso. No, déjame ser quien soy, yo soy libre. Cuando en realidad somos libres, seámoslo siempre, dice encima. Pero cuando en realidad solo estás ocultando religiosidad dentro. Estás ocultando legalismo dentro de ti. Estás ocultando cosas que no quieres que los pecadores tengan. ¿Cuál es nuestro corazón para poder llamar a más personas? El corazón de un discípulo es estar obsesionado por predicar la palabra de Dios. Y para terminar, fíjense conmigo en 1 Corintios 2. Vamos, Waldir. Vamos, bro. Vamos contigo, Waldir. 1 Corintios 2, versículo 1. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Entonces Pablo encima era modesto. Hablaba diferentes idiomas y era modesto. No lo hice con elocuencia, sabiduría. Pero ¿cuál era el objetivo de Pablo? Versículo 2. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Cristo y de este crucificado. ¿De qué era el mensaje de Pablo? De Jesucristo y Cristo crucificado. Ese debe ser el mensaje de un discípulo de Jesús. Aún en un momento de sufrimiento, aún en un momento de injusticia,
Pablo estaba siendo injusticiado, Pablo estaba siendo golpeado, Pablo estaba siendo encarcelado, pero él no quería defenderse. Él simplemente se levantó y predicó el mensaje de la cruz. Ese es el corazón de un discípulo que está obsesionado por predicar el mensaje de la cruz. Estamos obsesionados por hacer eso, porque ese fue sin duda el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que incluso en la cruz estaba dispuesto a salvar. Y en vez de renegar, en vez de amargarse, en lugar de solo ponerse triste o callarse, Jesús le dijo a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús estaba dedicado a predicar el mensaje de la cruz. Cuando como discípulos estamos dedicados, estamos obsesionados en predicar el mensaje de Cristo, vamos a tener el mismo corazón que Jesús, el mismo corazón que Pablo tuvo. Amén. Entonces, hemos visto hoy esas dos verdades poderosas, que si tú decides hacer la voluntad de Dios, va a haber sufrimiento. Y por el sufrimiento, tal vez algunos se te pueden oponer. Pero si tú estás firmemente decidido, vas a realizar. ¿Cuál es la Jerusalén que vas a subir? Decide cuál es la Jerusalén que vas a subir. Si no sabes cuál Jerusalén subir, pídele a tu discipulador: ¿qué Jerusalén debo subir? ¿Con quién debo ir a cita? ¿Con cuántos debo evangelizar? ¿Qué área debo servir? Pero tú sabes lo que puedes hacer. Y no te dejes vencer por el miedo. Pero lo que te va a mover es estar obsesionado por predicar el mensaje de la cruz. No predicar a alguien, no predicar una familia bonita, no predicar vamos a ser amigos, no predicar que va a ser chévere. No, va a haber sufrimiento. Pero yo estoy obsesionado con hacer la voluntad de Dios, y por eso predico la cruz de Cristo. Amén. Y cuando hagas eso, un día vas a poder cantar, un estadio entero va a poder cantar: dale alegría, alegría a mi corazón. La copa de la cruz de Cristo es mi obsesión. Y para Dios sea la gloria. Amén.